La justicia por mano propia, también conocida como justicia de venganza o justiciero, crece cada vez más en nuestro país. Y hay diversos factores que pueden impulsar a una persona a recurrir a la justicia por mano propia. Estos pueden ser por intereses individuales o sociales, o también pueden ser por causa del sistema. Y un factor que impulsa a la justicia por mano propia puede ser la falta de confianza en el sistema judicial. Una de las principales razones es la desconfianza en la capacidad del sistema de justicia o para impartir justicia de manera efectiva y oportuna. Esto puede deberse a la corrupción en los jueces, en la ineficacia de los jueces, en la impunidad o la lentitud de los procesos judiciales. Cuando las personas sienten, y valga la redundancia, sienten que el sistema no los protege o no los castiga o no castiga adecuadamente a los culpables, pueden ser tentados a tomar la ley en sus propias manos. Y nosotros tenemos muchos ejemplos y podemos ver en las noticias personas que se les ha sustraído o incluso aquellos llegaron a matar por causa de robar un teléfono o un auto. Y siempre sale algún justiciero queriendo hacer justicia por mano propia. Y eso lo podemos ver. Y así muchas veces aquellas personas que eran víctimas terminan siendo victimarios. Y precisamente algo parecido estamos viendo en este Salmo 17. Estamos viendo una causa injusta y podríamos hacernos una pregunta. Acá hay un damnificado y es David. ¿Habrá confiado en aquel que imparte justicia? ¿O habrá hecho justicia por mano propia? Por eso el título de este sermón es La esperanza en la justicia de Dios. Y como ustedes lo pueden notar ahí, comenzando el capítulo, dice oración de David. Esta es una oración que David eleva a Dios y está escrita en medio de un periodo turbulento en su vida. Y con una mayor profundidad que el Salmo 16. Si ustedes recuerdan el Salmo 16, también David estaba en un momento crítico de su vida. Y en el desarrollo de este salmo vamos a ver la condición de David en esta parte de su historia, donde él está pasando por un tiempo de persecución, donde sus enemigos lo buscaban para matarlo, y él nos mostrará la actitud de él ante esta circunstancia. Él descansa y se refugia en Dios, porque Dios hará justicia. Eso es lo que vamos a ver. Veremos el carácter de Dios ante un mundo caído, donde la justicia divina va a prevalecer ante toda circunstancia e injusticia de los hombres. Y la esperanza del justo debe estar que su confianza está en la justicia de Dios. Su esperanza está en Él. Y lo veremos en el punto número 1. ¿Por qué? Porque Dios juzga rectamente. En el versículo 1 podemos ver cómo comienza su oración y él dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Como ya lo hemos visto a lo largo de los salmos, la comunión que David tiene con su Dios es una relación íntima con Él, y esa relación que él tenía con su Dios fluía, escuche bien esto, fluía a pesar de tener momentos difíciles en su vida. Él en medio de las pruebas acude a su Dios.
David experimentó una comunión genuina con Dios. Pero miren cómo en la oración repite 2 veces, oye, atiéndeme, escucha mi oración. Y él lo hace con una gran solicitud para que Dios oiga su causa, que esté atento a su clamor. Él viene con esta confianza en su Dios. Este lenguaje es como si él estuviera en un tribunal, como si él estuviera apelando delante del juez para que el juez escuche su declaración. A David se lo acusaba de algo, pero él viene ante Dios, ante el juez justo, y declara lo que vamos a ver ahora. En el versículo 2 podemos ver que él dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Esa palabra vindicación se relaciona con las funciones de un juez. El juez escucha una causa y emite un veredicto justo y declara la inocencia de una persona. Eso es lo que significa vindicación. Y podemos ver un ejemplo en Eclesiastés capítulo 12, el versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Vamos a ver un ejemplo de vindicación. En Palabra de Dios para Todos dice, Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, y hasta lo más secreto o lo más íntimo, lo más profundo que haya en el corazón del ser humano. Y Dios es quien juzgará por cada una de estas obras. Y David confía en que Dios lo hará rectamente. Por eso él dice, vean tus ojos la rectitud. Ahora, noten que David no declara su inocencia con su boca solamente. Miremos el versículo 3 y él dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. David puede estar tranquilo, seguro, aún en las noches mismas, porque Dios es quien lo ha visitado o Dios es quien lo ha examinado. David descansa que las acciones que él ha hecho, de lo que se lo acusa, él puede pensar, reflexionar que nada malo había en él. Y es en las noches donde los seres humanos muchas veces nos tomamos el tiempo para pensar, para reflexionar en cada acción que hacemos en el día. Es importante notar que él reflexionaba y se medía con la palabra de Dios. David tiene la seguridad que Dios lo ha probado, que Dios lo ha examinado. Y estas palabras, has probado mi corazón, esa palabra probado se usa para saber si un metal es genuino o no. Puede ser la plata, puede ser el oro, y la forma en que son probados los metales es por medio del fuego. Ahora pensemos por un momento la situación de David. Pensemos en el corazón de David. ¿Cómo las emociones podrían salir a flor de piel? Porque imagínense que ante una persecución, ante una causa injusta, la tendencia del ser humano, ¿cuál es? Es querer defenderse por sus propios medios. Puede airarse, puede estar enojado, o él podría haber organizado un plan en su mente y querer arreglar esta situación. Él
podría haber tomado venganza por mano propia o hacer justicia por mano propia. Y lo que nosotros podemos observar acá es como si Dios hubiese interrogado el corazón de David para hallar un plan malvado en él, pero nada de eso se halló en su corazón. Ante una causa injusta, teniendo motivos, teniendo razones para que él pueda actuar, él no lo hizo. No lo hizo, y aún así, ni siquiera con su propia boca, él pecó ante Dios, sino que él decidió no pecar en este asunto. Él decidió ni siquiera hablar mal en contra de estos violentos. Miren el versículo 4 en cuanto a las obras humanas. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Ahora, piensen en esto. David no frenó la violencia con más violencia. Es por eso que nosotros podemos ver guerras, podemos ver que personas quieren frenar la violencia con más violencia, pero ¿qué trae? Más violencia, más destrucción. Sin embargo, David se sujetó a la palabra de Dios. No anduvo por el camino de los malvados. Él se cuidó en esta parte de su vida, por eso él está seguro y puede decir, escuche, de tu presencia o de ti, oh Dios, venga el justo juicio, y no de los hombres. David sabe que Dios es justo, que Él es perfectamente justo en su trato con sus criaturas. Él sabe que Dios no muestra parcialidad, sino que Dios juzga con rectitud. Dios es juez justo. La declaración de David que él ha sido justo o íntegro en esta situación no es una evidencia de orgullo o de hipocresía, sino lo que nosotros podemos ver en esta declaración que él hace, que él fue fiel al Señor. Su fidelidad ante situaciones difíciles demuestra su caminar con el Señor. Aunque él podría haber hecho justicia por mano propia, su confianza estaba en la santa ley de Dios. Versículo 5, él dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no rebalen. Ahora, David no se valía de su inteligencia, no se valía de su destreza, no se valía también de los valientes que él tenía para superar cada prueba, sino que cada prueba que él afrontaba confiaba solamente en la guía de Dios para ser sustentado. Los caminos de Dios son perfectos. Por otro salmo, él dijo que su palabra es lámpara a sus pies. Solo así él no se deslizaría o no se iría tras el camino o las acciones de los malvados. Él no se iría tras sus sentimientos, sino que dejaba que la palabra de Dios gobernara sus pensamientos y sus acciones. Por eso él puede descansar en esta verdad, que el juicio de Dios es justo y en él no hay parcialidad. Por lo tanto, la esperanza en la justicia de Dios nos lleva a confiar en Él. La justicia de Dios nos lleva a confiar en Él, porque Dios es justo. Ante situaciones adversas, por eso David clamó a Dios para que atienda su causa. Él no se valía de su propia inocencia, sino que llevó su causa al juez justo, quien con rectitud juzgaría. Y lo que veremos en el punto 2 es porque Dios es refugio a los que en Él confían. Dios es refugio a los que en Él confían.
Versículo 6, nuevamente vuelve a decir él, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Ahora, si nosotros notamos que David tiene una convicción que Dios va a escuchar su clamor, que Dios lo va a oír, que Dios le responderá, porque ya lo ha hecho anteriormente y Dios ha respondido. Dios lo ha guardado. Audazmente él clama para que su clamor fuera oído por Dios. El versículo comienza con yo te he invocado. En otras palabras, él está diciendo, soy yo. Soy David. Soy yo quien te invoca. Y sigue el versículo 7 y dice, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. David audazmente clama a su Dios, le recuerda a Dios su pacto para con su pueblo. David, en su pedido, ruega a Dios que sea Dios quien muestre sus maravillosas misericordias. Y él conocía la santa ley de Dios. Por eso que al conocer las Escrituras, él le pide, como lo hizo Moisés en su cántico, Moisés en Éxodo capítulo 15, en el versículo 12, después que Dios le dio la libertad a su pueblo, Moisés hace este cántico y dice, extendiste tu diestra, los tragó la tierra, versículo 13, en tu misericordia. En otra versión dice, en tu amor has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Dios no solo era el juez justo para David, sino que también era el poderoso defensor que podía protegerlo del enemigo. La diestra de Dios ofrece protección y seguridad en medio de las dificultades para su pueblo. Aquellos que se refugian o confían en el poder de Dios pueden experimentar ese poder de ser librado de los enemigos. El justo puede confiar en Dios porque Él estará como poderoso gigante. Este salmo está repleto de peticiones y en el versículo 8 sigue diciendo, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me buscan mi vida. David usa esta metáfora para mostrarnos a través de imágenes cotidianas para ellos también. Quizás para nosotros no tiene mucho sentido, pero para ellos sí. La forma en que Dios debía acudir al pedido de auxilio. El salmista dice, guárdame, primero, con urgencia. ¿Por qué? La niña de tus ojos son las pupilas de los ojos o la parte más sensible o delicada del cuerpo. Algo muy valioso y apreciado para los hombres. Las pupilas de los ojos son las que más necesitan ser cubiertas. Nosotros tenemos nuestros párpados y cuando vemos que el peligro viene, automáticamente es difícil de calcular, pero son centésimas de segundo que el ojo es protegido. Y así es como protegemos el ojo de una lesión. Y David quería que el Señor lo protegiera, en este caso, con rapidez, con urgencia. Proteger la pupila del ojo significaba salvaguardar algo valioso, frágil, insustituible. Y es de esa manera que David le pide a Dios que lo guarde, que lo proteja, como la niña de sus ojos.
Y también este pedido es: escóndeme bajo las sombras de tus alas. Así como un ave cuida de sus polluelos, bajo la sombra representa un lugar de protección, similar a esconderse bajo las alas de un ave para evitar peligros de depredadores. Y nosotros podemos tener una imagen, quizás alguno de ustedes ha visto a la gallina esconder sus polluelos debajo de sus alas. De la misma manera, David le está pidiendo a su Dios que lo guarde, que lo proteja bajo la sombra de sus alas. Con estas imágenes, él nos ilustra que Dios está al cuidado de los suyos. Dios está al cuidado del justo. Dios está al cuidado de su pueblo. Estas metáforas expresan el amor de Dios en sus actos de cuidado y protección a los que son queridos por Él. Estas metáforas que David está usando son las mismas que Moisés usó en Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. Y ahí Moisés demuestra cómo Dios guardó, cuidó, protegió a su pueblo de sus enemigos. Usted lo puede leer ahí, tiene las mismas palabras, las mismas metáforas, donde Moisés demuestra que Dios guardó a su pueblo. Y ahora David nos describe la forma en que estos enemigos o estos depredadores acechaban su vida. Y posiblemente en esta parte de la vida de David fue cuando Saúl le perseguía. Recuerda que una y otra vez Saúl perseguía a David con su ejército. Usted puede ver en el libro de Samuel cómo Saúl perseguía a David injustamente. No tenía nada de qué acusarlo. Y se puede ver la fidelidad de David a Dios. ¿Por qué? Porque incluso cuando él podía matar a Saúl, no lo hizo. No una vez, sino 2 veces. ¿Por qué? Porque él entendía que el rey era un ungido de Dios. Por eso él no hizo justicia por mano propia, sino que pidió a Dios que actuara ante esta causa injusta. Y miren cómo describe a sus enemigos. Versículo 10. Envueltos están con grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Y David sigue usando metáforas y describe a estos hombres malvados. Primero, como envueltos en grosura. Pero, ¿qué significa que estos hombres estaban envueltos en grosura? La grosura o gordura de los malvados representan la naturaleza codiciosa, egoísta e insensible ante otros hombres. En otra versión dice: han cerrado su insensible corazón. Hablan arrogantemente con su boca. De esta manera, estos hombres estaban acechando la vida de David. Pareciera como si David estuviera rodeado de animales feroces, así como estos animales insensibles estaban siendo acechados como cual león acechaba la presa. Si nosotros podemos ver al león, podemos tomar una imagen de él. El león es símbolo de la fuerza bruta, de un apetito feroz. Esta es la imagen de los poderosos malvados. Los impíos lo acechaban, y no solo a él, sino que a los que estaban con David, lo acechaban como un león en persecución de la presa. Y ustedes seguramente habrán visto algún documental. Y siempre los leones acechan a los más débiles o a los recién nacidos.
Usted puede ver cómo a través de esa imagen David está pintando un cuadro donde él expresa cómo él se sentía en realidad, siendo acechado por hombres malvados que lo buscaban así como león busca a su presa, como si él fuera acechado, siendo una persona piadosa que confiaba en su Dios. Estos hombres, en su naturaleza bestial, con corazones insensibles, buscaban la vida del salmista, quien caminaba por la senda de la justicia. Cuando nosotros vemos el Salmo 1, podemos ver que hay dos caminos: la senda de los justos o la senda de los malvados. David caminaba por integridad. Y esto también nos muestra la fealdad del pecado, nos muestra la perversidad a lo que pueden llegar los hombres que no confían en Dios. Pero David tiene esta confianza, que Dios juzgará tanto al justo como al impío. Y para David la esperanza estaba en que Dios haría justicia. Y eso lo veremos en el punto 3. En el punto 3 veremos que la recompensa es ver a Dios. La recompensa es ver a Dios. La oración de David se transformó de un grito de auxilio a un grito de esperanza. Versículo 13. Levántate, oh Jehová. Miren cómo cambia la voz en esta oración. Recuerde que este es un poema y cómo David lo hace y dice: levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Es importante notar que el salmista no toma la decisión de atacar o defenderse por sus propios medios. Aunque sus enemigos acechaban con gran crueldad, él espera y confía en Dios como su defensor. Levántate, es un pedido que Dios entre ya en acción. La oración es que Dios actúe ahora y no en el futuro. El estado de ánimo de David cambia cuando aparta la mirada de la amenaza de sus enemigos, de esos malvados, y mira a su Dios. Él puede ver a su Dios como juez, puede ver a su Dios como protector y puede ver a su Dios como quien defendería su causa. A pesar que pareciera que los malos estuvieran ganando o que ellos prosperaran o que a ellos todo les iba bien, observe que su parte de los malvados está en esta vida. Y como si esta vida fuera la única que vivieran, ellos acumulaban para sí mismos del bien que Dios le daba. Ahora, si nosotros podemos ver cómo está finalizando esta oración, los malvados van a recibir algo. Van a recibir lo que ellos merecen. ¿Por qué? Porque Dios sacará su espada. Y la espada representa su juicio divino, su poder y justicia sobre la desobediencia y el mal. La justicia retributiva de Dios estará sobre los enemigos de David, aquellos que lo perseguían como leones, aquellos que acechaban a David, recibirían lo que merecían. Y voy a leer el versículo 14 en palabra de Dios para todos. El versículo 14 en palabra de Dios para todos dice: usa tu poder
y sálvame de los perversos. Señor, demuestra todo tu poder y expulsa de esta vida a esa gente mala. Dales a comer de la ira que tienes guardada, que sus hijos y hasta los hijos de sus hijos se llenen de ella. La victoria de David se encontraba en las manos de Dios y no en sus propias manos. Los enemigos serían derrotados, recibirían lo que merecen y el alma de David sería liberada de la opresión de sus enemigos. Imagínense cómo el alma de David se sentiría ante tal ataque, ante tanta falsa acusación. Y no solo eso, sino que la persecución por su vida, incluso, imagínense cómo él se sentiría en su interior. Pero hay algo que él nos enseña en este salmo. David tomó la resolución de esperar en la justicia de Dios. Porque él juzgaría rectamente, porque él atendería su causa y porque él juzgaría a los malvados. Pero ¿qué recibiría David? Si los malvados recibirían la justa ira de Dios, ¿qué recibiría David? Y dejemos que él nos responda. Versículo 15, él dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La frase en cuanto a mí contrasta contra el juicio de Dios sobre los impíos. Él los enfrentó en el juicio. Pero los piadosos verán su rostro. Los malvados se verán obligados a inclinarse y serán destruidos por Dios. Mientras que los piadosos disfrutarán de la presencia de Dios en justicia, esa palabra justicia tiene el sentido de victoria. O como si el juicio ya ha sido ganado. La esperanza de David no solo estaba en este mundo, sino en la vida venidera, así como lo vimos en el Salmo 16. Estaré satisfecho. Él espera un futuro glorioso en la presencia de su Dios. Estar satisfecho es un estado de plenitud, de calma y complacencia. Lograr un objetivo o cumplir un deseo o alcanzar la satisfacción del alma en David se remitía solamente a Dios. Él entendía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Él entendía que su alma estaría colmada de bienes. Y esta oración que David hizo confiando en la justicia de Dios, la podemos comparar y entender que nos está apuntando a un mayor David. Nosotros podemos entender, en esta parte de la historia, David fue inocente. Pero vemos que muchas veces él pecó contra Dios y él se arrepintió de sus pecados. David oraba a Dios para que atienda su causa. Cristo oraba al Padre para que atienda su causa. David era acechado sin causa por sus enemigos. Cristo era acechado sin causa por los fariseos. David fue acusado falsamente por sus enemigos. Cristo fue acusado injustamente por los fariseos. David en esta causa no había pecado. Cristo nació, vivió y murió sin pecado. Este salmo nos está mostrando que David oró a Dios para ser declarado inocente en esta causa. De la misma manera, el Señor Jesús
encomendaba su causa al Padre cuando sus enemigos le acechaban. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, 22, primer carta de Pedro, capítulo 2, 22, hablando de Cristo, el apóstol Pedro dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Versículo 23, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús en la cruz demostró el carácter amoroso de Dios, guardó perfectamente la ley, reivindicando la justicia divina frente a las acusaciones del mal. Cristo fue acusado en una causa injusta y Él fue a la cruz. Y por más que esos enemigos acechaban constantemente su vida, el plan de Dios estaba determinado que esto fuera así. ¿Para qué? Según a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. La declaración de justicia en Cristo es la prueba definitiva de que Él es justo y vencedor. Y es absoluto. A través de su muerte y resurrección obtuvo la victoria no solamente para Él, sino para todos los que confían en Él. Los que creen en esta verdad son librados del justo juicio de Dios, porque en Jesús Él cargó con el pecado. Él cargó con la santa ira de Dios. Lo que vos, hermano y hermana, merecían, Cristo cargó en la cruz. Los que creen en esta verdad son librados del justo juicio de Dios, y aquellos que antes eran enemigos de Dios, ahora son reconciliados por medio de la muerte y la resurrección de Cristo y están en paz para con Dios. Si has creído en Cristo, sos declarado justo, y no solo eso, sino que también Dios mismo es el refugio para ustedes. Para vos, hermano o hermana, Él es quien te da protección y te librará de tus enemigos. Y lo hará totalmente en el futuro. ¿Y por qué digo en el futuro? Porque aún estamos en este mundo y en esta carne. Tus mayores enemigos, hermano, hermana, Cristo los venció en la cruz. Tus mayores enemigos los venció en la cruz y en su resurrección te dio la garantía de tu justificación. Satanás, el pecado, la muerte fueron derrotados. Pero mientras estemos en este mundo continuaremos teniendo luchas contra estos enemigos hasta que llegue ese día en que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero ya en Cristo tenemos redención y libertad. Ya en Cristo fuimos libertados. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y por medio de Cristo somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó
Y este también es un llamado a ustedes que no han puesto su confianza en Cristo. Niño, joven, adulto, Dios juzgará a este mundo con justicia. Dios llamará a cada uno a rendir cuentas. Y esto te incluye a vos. Y la única manera de que tus pecados sean perdonados y seas libre de culpa y cargo es poniendo tu confianza en Cristo. Y Dios te declarará inocente por la justicia de Cristo. Pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Dios le perdonará toda su maldad. De lo contrario, si siguen rechazando, si siguen dando la espalda a Dios, si siguen llevando el camino del inicuo, el camino de aquel que vive en pecado y se deleita en el pecado, tendrán un destino final y ese es el infierno. Por eso es importante que en esta mañana acudas a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermano o hermana, la oración de Cristo fue eficaz. La oración de Cristo fue eficaz. Él oró por los suyos. Y entre ellos estás vos. Cristo oró para que vos, hermano y hermana, y yo seamos guardados del mal. Y Dios ha respondido su oración. ¿Por qué? Porque Dios ha guiado tus pasos hasta el día de hoy. Y Él lo seguirá haciendo. Dios te ha guardado como a la niña de sus ojos. Dios te ha puesto bajo sus alas y Él lo seguirá haciendo. Dios te ha dado protección en momentos difíciles. Vas a seguir experimentando el poder de Dios en tu vida. Cristo ha salido triunfante y por medio de Él tenemos victoria. Y solo por Él ante Dios sos declarado justo o justa delante de Dios. Gloriosa verdad. Gloriosa verdad que en Cristo hemos salido triunfante por su victoria, por los logros de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Y nosotros podemos ver que Él ascendió a la diestra de Dios. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, hermano o hermana, tu esperanza debe estar en la justicia de Cristo y no en la tuya. Tu esperanza debe estar en la justicia de Cristo y no en la tuya. ¿Por qué? Porque de esta manera no vas a frustrarte. ¿Cuándo? Cuando la lucha con el pecado sea intensa. Cuando la lucha con el pecado sea intensa, debes de renovar tu mente y entender que Cristo ya lo ha derrotado. Cristo ha derrotado a tu enemigo y por medio de su Espíritu Él te da la victoria. Y entender que Cristo ya lo ha derrotado y por medio de su Espíritu te da la victoria, te lleva a confiar en esta verdad de obedecer la palabra de Dios. David, ante falsas acusaciones, tomó la determinación de no pecar con su boca. Tu confianza en Dios va acompañada con hechos. El hecho que yo diga que tengo mi confianza puesta en Cristo debe ir acompañada con ello. ¿Por qué? Porque Él te capacita para vivir una vida de santidad, una vida íntegra. Segundo, hermano, hermana, confía en que la gracia de Dios te acompañará hasta el final de tus días. Dios te va a sostener mientras vivas en este mundo caído y el amor misericordioso de Dios te dará las fuerzas
en medio de la lucha contra tus enemigos, el pecado, Satanás y el mundo van a acechar. ¿Pero de qué manera? Te van a traer pensamientos para que dejes de confiar en que el sacrificio de Cristo fue suficiente para hacerte apto delante de Dios. Tenemos un acusador que es de nuestras almas, Satanás. Cristo ya lo derrotó y podemos tener esta seguridad, que el amor de Dios nos va a sostener y te va a sostener hasta el final de tus días. Por eso la Escritura te exhorta a vivir poniendo tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, hasta el final de tus días, reconociendo que la obediencia y la constancia provienen de la ayuda de Dios. Hermanos, si en algún punto, en algún área de tu vida, estás creciendo en obediencia a Dios, es porque Dios tiene gracia para con vos. Es porque Dios te da la ayuda para poder obedecer su palabra, para luchar contra el pecado. Dios te dará las fuerzas para resistir en este mundo. Dios estará a tu lado. Y tercero, hermano, hermana, debes enfocarte y debes enfocar tu vida para la eternidad y una comunión íntima con Dios. No vivas solo para acumular tesoros materiales, que es una tentación, y eso un día va a perecer. Mi pregunta es, ¿dónde estás haciendo tesoro? Porque la Escritura dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nosotros podemos ver que David, ante la persecución de sus enemigos, él tenía la plena confianza y la certeza de que su comunión con Dios iba en aumento. ¿Por qué? Porque podemos ver que su mirada o el propósito de su vida estaba en lo eterno. En lo eterno. Por eso él puede decir, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La verdadera satisfacción se encuentra en la presencia de Dios. Y ser transformado a su semejanza, porque solo en Cristo vas a encontrar plenitud, solo en Cristo vas a encontrar contentamiento y solo en Cristo vas a encontrar un gozo duradero. Únicamente reconociendo que Él es la fuente suprema de provisión y que el propósito tuyo en esta vida está por encima de los deseos materiales. Quizás no tenga una persecución de enemigos físicos, pero sí nosotros estamos en una verdadera lucha. Y tener esa esperanza en la justicia de Dios nos dará la fortaleza para vivir en este mundo confiando en Él. Porque Él es nuestro juez, porque Él es nuestro refugio y porque Él actuará por nosotros. Hermanos, vivamos a la luz de esta esperanza. Confiemos en la justicia de Dios, porque solo en Él nuestras almas estarán satisfechas. Ese día llegará en el cual veremos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, lo veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Esta es una gloriosa verdad para que nosotros vivamos en este mundo teniendo nuestra vista en lo eterno. El Señor dijo, he aquí, yo vengo pronto
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras.